Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión, para analizar temas de interés nacional e internacional. El tema de la minería en República Dominicana es un tema que está en boga, en boga. A propósito del caso de San Juan de la Maguana y la decisión del gobierno del presidente Luis Abinader, anunciada el domingo pasado, de suspender todas las operaciones de exploración y de eventual explotación de la compañía Gold Star, que es la que está a cargo de o interesado en la explotación de las minas de los Romeros en San Juan de la Maguana. Se había hablado de unos 3.000 millones de dólares al precio actual del oro que podían extraerse de esas minas. Tienen ya 12 años toda la exploración y los procesos y los permisos y todo esto, y el gobierno ha dado un giro en este sentido. Este tema lo vamos a tratar esta noche haciendo referencia a unos comentarios hechos en la emisión del martes de Oye País, que incluyen la posición del presidente Luis Abinader en un pequeño video, en una locución al país, fijando la posición del gobierno en este sentido. Y también en esta emisión quiero presentarles una entrevista que hizo la plataforma Infobae sobre una entrevista que hizo al presidente Luis Abinader. Una entrevista que se trata muchos tópicos nacionales e internacionales y que por el interés que tiene la misma se han publicado algunas reseñas, pero yo quiero compartirla con ustedes porque tiene mucho de información y mucho de la visión del jefe del Estado sobre lo que pasa en República Dominicana, las acciones de gobierno y también la visión de la República Dominicana sobre los conflictos y sobre la situación internacional. Todo esto después de la pausa. Será en julio cuando el Poder Ejecutivo someta ante el Congreso Nacional una modificación a la Ley de Presupuesto General del Estado para reducir en un 50% la asignación de fondos a los partidos políticos durante el segundo semestre de 2026. Así lo informó el director general de presupuesto, José Rijo Presbot, quien detalló que la medida proyecta un ahorro de 432 millones de pesos, considerando únicamente a las 3 organizaciones con mayor representación. El funcionario aclaró que el Poder Ejecutivo no cuenta con facilidades legales para modificar estas partidas de manera administrativa, por lo que el proyecto de ley será introducido formalmente en las cámaras legislativas después del 1 de julio, cumpliendo con los plazos que establece el ordenamiento jurídico para la reformulación del presupuesto anual. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, informó que la institución avanza en la implementación de una nueva plataforma de pagos instantáneos que procesa todos los pagos minoristas que actualmente se canalizan a través del servicio de pagos al instante del Banco Central de República Dominicana. El funcionario indicó que la iniciativa forma parte de las acciones para fortalecer el sistema de pago y liquidación de valores en República Dominicana, SIPAR, con el objetivo de mejorar la eficiencia y seguridad de las transacciones electrónicas en el país. Explicó que la solución tecnológica es desarrollada por la empresa CMA Small System en conjunto con un equipo multidisciplinario del Banco Central de República Dominicana. Operará sobre una infraestructura que sustituirá el esquema actual basado en el sistema de liquidación bruta en tiempo real. La Dirección General de Impuestos Internos, DGII, informó que ha otorgado una prórroga administrativa de carácter excepcional y general por un periodo de 6 meses a partir del 15 de mayo de 2026 para que las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los contribuyentes no clasificados, completen la implementación de la factura electrónica.
La institución precisó que esta extensión se aplicará automáticamente sin necesidad de realizar una solicitud. Irán afirmó que sigue evaluando la propuesta de Estados Unidos para sellar un acuerdo de paz, tras el presidente estadounidense Donald Trump advertir que si Teherán no acepta su plan, atacaría al país con mayor intensidad que antes. La propuesta de Estados Unidos está siendo evaluada por Irán y una vez que concluya su revisión, Irán trasladará sus puntos de vista a la parte pakistaní, declaró el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Baghei, a la agencia ISNA. Al mismo tiempo, Trump afirmó en su red social Truth Social que si Irán accede a cumplir con lo acordado, lo cual es quizás una gran suposición, la ya legendaria Operación Furia Épica llegará a su fin y el bloqueo, sumamente eficaz, permitirá que el estrecho de Hormuz esté abierto para todos, incluido Irán. El riesgo para la salud pública mundial por la aparición de un foco de hantavirus a bordo de un crucero neerlandés MV Ondius sigue siendo bajo, estimó hoy el director general de la Organización Mundial para la Salud, OMS. En esta fase, el riesgo global para la salud pública sigue siendo bajo, indicó en la red social X Tedros Adhanom, y precisó que la Organización Mundial de la Salud continúa colaborando con los operadores del barco para vigilar de cerca el estado de salud de los pasajeros y de la tripulación. Además, trabaja con los países para garantizar un seguimiento médico adecuado y una evacuación si fuera necesario. La investigación judicial que tiene como centro al jefe de gabinete de Argentina, Manuel Adorni, por supuesto enriquecimiento ilícito, abrió una grieta dentro del gobierno de Javier Milei. Según reportaron medios locales, citando fuentes gubernamentales, el escándalo ya genera malestar entre los ministros. De acuerdo con publicaciones, el presidente y su hermana, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, mantienen su apoyo total a Adorni y no lo van a entregar. Así lo aseguró una de las fuentes consultadas, que agregó que están convencidos de que Manuel va a aclarar todo. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Buenas noches, pueblo dominicano. Este gobierno escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia. Por eso he dispuesto la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan de la Maguana. Esta decisión responde a que, según la Ley 64-00 de Medio Ambiente y sus reglamentos, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo. Este proyecto no es reciente y su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 y reiteradas en el 2010. Posteriormente, en los años 2015 y 2018 se renovaron y se autorizaron estudios técnicos que permitieron definir el alcance del proyecto. En la etapa actual, bajo nuestra gestión, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental sin que exista autorización alguna para su explotación. Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro. Que Dios bendiga a la República Dominicana. Este mensaje que emitió el presidente Luis Abinader la noche del domingo pone un sello a la posición de gobierno, la posición oficial, sobre el tema de la exploración y eventual explotación de las minas de oro, los Romeros en San Juan de la Maguana. Esto comenzó hace muchos años, hace 10, 12 años,
Y se ha hablado siempre de la explotación, de la cantidad de oro, de lo que representaría la explotación de unas minas de oro allí en esa zona de San Juan de la Maguana. Los ambientalistas, tradicionalmente opuestos a la minería, han llevado la voz cantante contra la explotación de esta mina de los Romeros, y han habido varios episodios. El gobierno, el Estado dominicano como tal, dio su aquiescencia, dio luz verde para la exploración de esta compañía Questar, algo así se llama, para investigar la realidad de esos yacimientos de oro y de otros minerales, su factibilidad de explotación como negocio, porque es una compañía explotadora minera, y como paso previo estaba en la exploración. Se hizo la exploración, ellos determinaron el tema y estaba sujeto todo a un permiso para un estudio técnico de impacto ambiental sobre la explotación de la mina. Pasos comunes cuando se trata de una explotación minera. El impacto ambiental profesional iba a determinar qué podía pasar con el medio ambiente si el tipo de exploración que se iba a hacer, qué daños podía causar, qué podía ser remediado, y esos niveles determinarían posteriormente la factibilidad de hacer esta explotación, porque correspondiera realmente a la preservación del medio ambiente por encima de todo. Y en esto se estaba. Cuando se habla ahora de ese paso siguiente, ya a punto de producirse ese estudio de impacto ambiental, los ecologistas, ya a principios del año, a finales del año pasado, se había armado un reperpero allí, y habían objetado el procedimiento y que eso se cerrara y bla, 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 bla. Entre ellos hubo mucha gran parte de la política involucrado, porque hay personas que tratan de ganar posicionamiento político con esto cuando usted está de acuerdo con las posiciones de algunos grupos populares que tienen incidencia en medios de comunicación, que tienen incidencia importante mediático en el país. Lograron parar el tema. Volvieron ahora sobre el tema de la compañía para proceder con lo que es su cronograma y hacer el estudio de impacto ambiental. Este domingo pasado hubo una manifestación de grupos populares y se llevó gente de todos los sitios y de San Juan de la Maguana y todo esto, con el justo derecho que tienen constitucionalmente de hacer esta protesta, de estar en contra de la minería que se va a explotar allí, de todo esto. Bien. Hubo esta bomba lacrimógena y todo esto, por una agresión de un grupo contra unidades de la policía que estaban allí custodiando el tema. Bien. Pero ¿qué pasó? El presidente Luis Abinader había dicho hace unos días, un par de semanas, que le preguntaron en uno de esos actos, presidente, lo de Romero, en San Juan. No tengo ninguna información porque no conozco todavía el estudio, no tengo ninguna información que ofrecer sobre esto. Bueno, pero el estudio no se ha hecho. Pero el domingo en la noche, de buenas a primeras, se anunció un mensaje del presidente
de 1 minuto y pico, ustedes lo vieron ahí en principio, y el presidente anunció la decisión del gobierno de parar el estudio de impacto ambiental, dejar por cerrado todo el proceso de exploración en el área de exploración de los Romeros, allá en San Juan de la Maguana, o sea, cerrar el caso. El gobierno tomó la decisión y cerró el caso. Y dice el presidente que lo hace imbuido porque el gobierno y él personalmente no va a estar en contra o frente a una posición que plantea una generalidad de la gente, que plantea la gente. Bien. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Puede ser que esta compañía vaya a un arbitraje internacional porque tiene un contrato con el gobierno, un convenio con el gobierno de hacer una exploración, una licencia de exploración, y tenía que concluir el informe, el estudio de impacto ambiental para tomar una decisión sobre el impacto ambiental que pudiera tener. Muy posible que vayan a un arbitraje. Tenemos malas experiencias los dominicanos, la República Dominicana, con el tema de los arbitrajes. Nos perdemos casi todos. Nos cuesta mucho dinero, muchos millones de dólares los arbitrajes. Primero. Segundo, lo que se había dicho inicialmente, había dicho la compañía, la Ghost Star, que podía representar, por las primeras exploraciones que se han hecho, de que ahí había oro en una cantidad a los precios actuales del oro de poco más de 3.000 millones de dólares en producción de oro en esa zona. Entonces, yo hago simplemente la siguiente pregunta. Si tenemos dudas de esta situación de exploración, del impacto ambiental que va a tener ahí, tenemos el caso de Falconbridge cerrado. Tenemos el caso de cómo ha luchado toda la vida Barrigol. Sin embargo, Barrigol ahora, con el oro que está produciendo y con lo que produce, es una fuente importante de ingresos para la República Dominicana y para esa zona. Bien. Pero los ambientalistas siguen eso. No le importa un caramba lo que pase, sino que ellos tienen una posición. Ellos quieren que todo en el país, en el mundo, sea un bosque. Bien, bonito. Entonces, bien, dejemos las riquezas enterradas. Yo lo que digo y mantengo mi posición en mi comentario. Debemos definir una política minera en República Dominicana, sobre la cual empresas extranjeras o nacionales actúen, exploren, exploten. Una política que establezca cuáles son las remediaciones ambientales de los daños que podía producir una explotación, que una explotación sea hecha de tal o cual manera para evitar el impacto ambiental, que hay una participación económica tal o cual del gobierno, de las comunidades, de la empresa, porque son empresas comerciales, inversionistas. O sea, que estén claras las reglas de juego. Si no vamos a explotar, no vamos a explorar. Y tomamos una decisión de que no vamos a hacerlo. Y que las que están terminen o cierren, y que nosotros vamos a quedarnos a preservar nuestros bosques, nuestra naturaleza. Bien, una decisión que tomamos. Si vamos a explorar y vamos a explotar de una manera racional, con cuáles o tales condiciones que se haga y que se apliquen, y que la violación se aplique con la ley. Si solamente vamos a explorar o explotar en tal sitio o tal cosa, que se haga, pero dentro de un marco que esté regulado, que esté definido. Nosotros en este momento en República Dominicana no tenemos una definición clara de la explotación.
de la exploración, de los yacimientos millonarios que tenemos. ¿Qué hacemos con ellos? Tenemos que definir esa política. Y yo creo que la oportunidad ahora no es simplemente cerrar, que no se puede explotar esto y se acabó. No, a partir de este momento, inmediatamente, no haciendo 20 años, a ver qué se hace, hacer y provocar una ley minera real que trace las pautas de cuáles son las reglas de juego en República Dominicana. Y punto. Y punto. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. El presidente Abinader habló largo, claro, sobre una serie de cuestiones de la vida nacional, la situación de la economía, la situación política y social de República Dominicana, la visión del gobierno de República Dominicana, del presidente, del jefe del Estado, sobre las relaciones de la situación social y política en el país. Pero también habló de temas como la guerra de Rusia y Ucrania, los efectos de la guerra del Medio Oriente, su posición sobre las relaciones con los Estados Unidos. Hasta habló del tema de Cuba y la visión que tiene el presidente Luis Abinader sobre el régimen cubano. Una entrevista que le hiciera Eduardo Feynman para la plataforma Infobae, en una sección que tiene la plataforma Infobae, plataforma mediática, que se llama Ciclo América Habla. Es una sección, ustedes recuerdan aquellos de La Voz de los Estados Unidos de América, La Voz tenía un programa semanal que se emitía los domingos de cara a la semana siguiente, y era una entrevista que este periodista Abarca presentaba magistralmente y que analizaba y desarrollaba un tema, generalmente con una entrevista o con algunos entrevistados a través de Zoom o en el estudio, y analizaban un tema, una situación. Infobae, que es una plataforma que tiene mucha incidencia en América Latina, tiene esto que se llama Ciclo América Habla. Es más o menos similar, no es una copia, ni viene a sustituir lo que tenía la voz de los Estados Unidos de América, que fue cerrada por la administración Trump. Es la televisión pública de los Estados Unidos. Trump la cerró y la cerró. Pero esta emisión de América Habla vino a República Dominicana, Eduardo Feynman, uno de sus periodistas, uno de sus ejecutivos, y entrevistó a Luis Abinader. Me permito compartir con ustedes esta entrevista completa. Interesante, porque ahí el presidente Abinader habla de su visión general de la vida política, económica, social de República Dominicana y los países con los que tenemos relaciones, y su visión sobre lo que está pasando en el mundo. Lo comparto con ustedes a continuación. Presidente, gracias por recibirnos. Gracias, Eduardo. Muy complacido y muy contento de estar en este programa. Presidente, quiero arrancar con una pregunta que tiene que ver con lo internacional, que está golpeando a todo el mundo. ¿Cómo ha golpeado a Dominicana la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán? ¿Cómo le está golpeando? Bueno, económicamente es un golpe importante, Eduardo, porque nuestro país no tiene hidrocarburos. Nosotros no tenemos hidrocarburos, a diferencia de muchos países, incluso hermanos latinoamericanos, que sí tienen hidrocarburos y pueden mitigar pues los efectos del alza
tanto especialmente del petróleo, con todos los derivados. El caso nuestro nos golpea, eso nos afecta en la parte fiscal. Hemos tenido que tomar medidas especiales de eficiencia del gasto, aumentar también, ni siquiera en una proporción importante, pero aumentar en algo también el precio de los combustibles. Pero hasta ahora la economía dominicana también es muy resiliente y es muy diversificada. Y a pesar de esa situación tenemos acumulado un crecimiento de 4.1% que, si no es el más alto, es de lo más alto de la región. Por la fortaleza del turismo que continúa creciendo. Por ejemplo, el mes de marzo fue el mes de mayor exportación en nuestra historia. También las remesas de los dominicanos en el exterior, especialmente en Estados Unidos, nos ayudan. ¿Exportando qué, presidente? Nosotros exportamos en nuestra zona franca, es muy diverso de todo, desde ropa hasta equipos médicos de un nivel de tecnología alto. Pero somos los principales exportadores de cigarros del mundo. Por ejemplo, este año empezamos a exportar más de 1.4 billones de dólares. Exportamos equipos eléctricos también hechos en nuestra zona franca. Las exportaciones también tradicionales, desde azúcar, cacao. Cacao fue, con el aumento del precio también, ha sido una exportación importante. La fortaleza de la economía dominicana es la diversidad de su economía. O sea, no dependemos de un solo producto. Y eso así también se refleja en las exportaciones. Y bueno, y tenemos por el otro lado el turismo, que somos, después de México, la potencia turística de América Latina. Es la gran industria sin chimenea, obviamente. Así mismo. Este año nosotros pensamos llegar a 12 millones de visitantes. Impresionante. Entonces con eso nos podemos, pero evidentemente de que sin nosotros no íbamos a un crecimiento por encima del 5 sin esa situación, y también nos afecta y nos va a afectar también, aunque estamos tratando de mitigar con algunos subsidios directos, cruzados, la inflación también que nos afecta, como a todos los países. ¿Y cuál es su plan para reducir la inflación y el costo de vida, dada esta situación? Estamos haciendo subsidios, primero un subsidio importante a los combustibles, porque dicen los economistas que los impuestos, ningún impuesto es inflacionario. Yo estudié economía, pero digo que no soy economista. Pero el caso de los impuestos a los combustibles sí son inflacionarios porque son transversales en la economía. Estamos tratando de limitar el aumento, que no vaya nunca en la proporción, porque prácticamente se ha duplicado el precio del petróleo. Totalmente. Y hay también algo que hicimos en la guerra, cuando la guerra de Ucrania y Rusia, que fue que subió mucho la urea, que es la principal materia prima para los fertilizantes. Estamos subsidiando también la urea de tal manera que los fertilizantes no aumenten de precio y los pequeños productores, que son la mayoría en la República Dominicana, puedan seguir produciendo sin una alteración de sus costos. Ese incluso fue un caso de estudio en la FAO después que nosotros lo hicimos. Ya nuestro gobierno desde el 20 empezamos con una crisis, continuamos con otra y ahora tenemos otra. Hemos tenido Usted ya arrancó mal el gobierno con una pandemia. Con una pandemia, después vino la guerra de Ucrania con Rusia. De Rusia, la invasión a Ucrania. Después hemos tenido varios eventos naturales también, varios ciclones. Y nos hemos manejado en la crisis, y en esta crisis también nos seguiremos manejando y saldremos bien. ¿Y cómo piensa en este contexto atraer más inversión extranjera? Bueno, República Dominicana es el primer receptor de inversión extranjera en toda América Latina. El año pasado fueron 5 billones de dólares, 5 mil millones en inversión extranjera. ¿Por qué lo hacemos? Por nuestra fortaleza institucional. En estos últimos años, todos los indicadores en términos institucionales han mejorado. La inversión en República Dominicana es una inversión segura, y no solamente segura desde el punto de vista internacional, sino también rentable por las diferentes industrias. Entonces, la verdad que somos en términos somos un oasis en la región. Una última inversión que, si bien es importante en términos de inversión, pero es mucho más importante en lo que representa esa inversión, es en Google está invirtiendo 500 millones de dólares en que República Dominicana sea todo el hub digital de la región. Bueno, los 500 millones de dólares son importantes, pero aparte que son importantes, es que nos convierte también en una mayor productividad para los data centers, que son también un sector de inversión muy importante para el presente y para el futuro, y que nos ayuda también en la competitividad de la economía en todos los sectores. Algo que impacta mucho en toda Latinoamérica
es la informalidad, la economía informal. ¿Qué medidas usted toma para formalizar esa economía informal? Sí, mira, nosotros estamos más o menos en el promedio de toda América Latina y ese es uno de nuestros grandes retos en el proyecto Meta 2036, que es un proyecto que hacemos entre el sector privado y el sector público para mejorar todas las condiciones de negocios. Porque aquí el crecimiento de la economía es básicamente el sector privado. La economía crece si el sector privado va bien. Por eso yo soy de los pocos gobiernos que dice este es un gobierno pro empresa, este es un gobierno pro empleo. ¿No es un gobierno estatista, es un gobierno...? No, somos un gobierno pro empresa, un gobierno pro empleo, pero además de eso, pero también somos el gobierno que más ayudas sociales ha establecido, puntuales y directas. Porque nosotros creemos que el desarrollo tiene que ir combinado con todos los sectores. Y por eso hemos disminuido la pobreza, a pesar de los momentos tan difíciles. En el año 2019, previo a la crisis del COVID, era de un 25.6 y el año pasado terminó en un 17.3. Y básicamente en una combinación de crecimiento y también ayuda social directa. Yo diría que aquí hay todas las condiciones para seguir creciendo. En la parte de la informalidad estamos tomando muchas medidas para simplificar la forma de entrar de que los negocios puedan entrar sin toda esa burocracia que yo creo que está en el ADN de Latinoamérica y de todos los estados. En todos los estados del mundo. Y creamos el programa Burocracia Cero para facilitar esa entrada, especialmente donde está la informalidad en las MIPYMES. Sí. Sé que una de sus grandes preocupaciones, usted se desvela por el tema de la inseguridad. Sí. ¿Qué estrategia usted ha tomado para combatir la inseguridad y el crimen organizado, básicamente? Primero quiero darte un dato. Después de El Salvador, nosotros somos el país de menor nivel de criminalidad en toda Centroamérica y el Caribe. El Salvador creo que tiene 2 o 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tú sabes la medida que ellos han tomado por las condiciones muy especiales que encontraron en el país. Nosotros hoy tenemos unos 7.5 homicidios, que todavía para mí es mucho. Sin embargo, cuando lo comparas con la región y lo comparas con los demás países, no quiero dar los números de los países amigos, pero es mucho, lo triplica. Incluso Puerto Rico, territorio norteamericano, está en 14.4, casi el doble de lo que nosotros tenemos. Pero a pesar de eso, todos los lunes nosotros nos pasamos aproximadamente 3 horas en lo que hemos creado, incluso ha sido un ejemplo para las demás policías latinoamericanas, una fuerza de tarea. Muchas veces el problema de la lucha contra el crimen es que muchos de los sectores del mismo gobierno no se comunican entre sí. Y ahí nos estamos comunicando desde el Ministerio Público hasta la policía, los agentes investigativos de la policía, que se llama el DICRIN, la Dirección Nacional de Control de Drogas y hasta la Dirección de Migración, por el problema que tenemos con el tema de Haití. Y eso que lo hemos hecho desde el 2023, desde que empezamos a hacer esos trabajos, ha ido una disminución progresiva de los niveles de delincuencia, que repito que todavía debemos de mejorarlo, pero vamos en la dirección correcta y hemos hecho la reforma de la policía. Es bueno que tú sepas, Eduardo, que hemos triplicado el salario de los policías desde que llegamos al gobierno y todavía deberíamos mejorarlo más. ¿Cómo evalúa usted las prisiones dominicanas? ¿Usted está de acuerdo con el proceso que tuvo Bukele en El Salvador? Yo pienso, en el caso de las prisiones dominicanas, estamos en un proceso de reforma conjuntamente con el CAF, el Banco Latinoamericano, de reformar todas las prisiones dominicanas. Las prisiones se han convertido en todo el mundo en el centro de diseño de la criminalidad. O sea, desde las prisiones se están diseñando los robos que se van a hacer fuera de ellas. Entonces, para eso hay que, si tú quieres tener una lucha integral contra el crimen, tienes también que tener especial control en las prisiones. Todavía no hemos hecho la reforma necesaria en las prisiones dominicanas. Estamos en proceso, estamos mejorando. Control de inhibidores, por ejemplo, de celulares. Exacto, pero todavía esas son áreas que tenemos que mejorar. Tengo que admitir que en esa parte estamos en proceso de reforma, pero todavía nos falta mucho por avanzar. ¿Qué avances hizo su gobierno en la lucha contra la corrupción? Bueno, sé que me han contado que ha echado a varios funcionarios muy cercanos a usted. Yo voy a definir la lucha de la corrupción con mi discurso del 2020. Dije, vamos a luchar
contra la corrupción del pasado y la corrupción del presente. Y eso es lo que hemos hecho. Aquí no ha habido ni del pasado ni del gobierno del presente. Hay muchísimos funcionarios que están en la cárcel y lo hemos sometido con un ministerio público que es independiente. Y en muchos casos, por primera vez en la historia, el mismo gobierno que ha llevado el caso al ministerio público. Por lo tanto, para nosotros no hay ningún tipo de, como yo he dicho, vacas sagradas en este gobierno, y esa es una de nuestras banderas. Pero sé que usted se ha desprendido de funcionarios muy amigos suyos, de su entorno, por acto de corrupción. Bueno, yo dije desde el principio que yo tenía amigos, pero no cómplices. Por lo tanto, eso lo he practicado. Y nosotros llegamos al gobierno como desde el 2020 por un cambio que quería este país, un cambio de mayor honestidad, de mayor transparencia, y el que, si en cualquier caso de un amigo que hizo temas que incurrió en corrupción, pues traicionó también nuestros valores y traicionó mi amistad. Y traicionó su amistad, Correcto. Esa es la clave. Creo que usted debe ser consciente que el conocimiento es mucho más importante que cualquier recurso natural que cualquier país tenga. Totalmente. ¿Cómo hace usted, qué hace usted para mejorar la calidad educativa en Dominicana? Mira, hemos avanzado. Te voy a poner un dato de cómo hemos ido avanzando. En los números internacionales que PISA avanzamos en el último reporte. Creo que el año que viene sale el próximo reporte, que mide la calidad de toda la educación, especialmente la educación pública. Y por primera vez en mi gobierno avanzamos poco, pero avanzamos. Ahora, la educación, además de la educación preuniversitaria, también tenemos la educación para la empleabilidad, que es la educación técnica. Es bueno que tú conozcas, cuando llegamos al gobierno habían 8 escuelas técnicas a través de un programa que ha sido muy exitoso, que es tripartito, entre el gobierno, el sector empresarial y los trabajadores, que se llama Infotep, Instituto de Formación Técnica Profesional. ¿Tú sabes cuántas escuelas tenemos hoy funcionando en el país? 64 de esas escuelas técnicas. El Instituto Tecnológico de las Américas, que es especialmente para las TIC, las tecnologías de la información, que teníamos 2 instituciones, ahora mismo tenemos 9 distribuidas en todo el país. Y también tenemos el programa de que tiene que haber una institución de educación superior a no más de 40 kilómetros de donde viven las personas. Y eso lo hemos hecho entre una combinación de las universidades privadas y públicas. Entonces, hemos avanzado. Ahora, la educación es un tema de generaciones. Es un tema que va de generaciones y que tiene que tener todo el sector integrado. Hemos tenido nuestras dificultades con los sindicatos, especialmente de los profesores, que no entienden que tenemos que trabajar juntos para mejorar la educación. Y creo que eso pasa en todas las partes, en todos los países del mundo. Sí. Pero un dato que te quería decir, el año pasado se hizo las Olimpiadas de Robótica, que lo hace una ONG privada. Cuando se hizo la primera vez, no ganó un solo estudiante de escuela pública. Ahora, el año pasado, la mitad de los que ganaron fuera de escuela pública y el principal premio fue para un estudiante de escuela pública. Yo pienso que eso te dice ya, más que todas las otras estadísticas, cómo estamos avanzando. Y especialmente hemos redirigido las becas para las áreas, lo que llaman las áreas STEM, que son en inglés Science, Technology. Entonces, hemos dirigido las becas hacia esas áreas, porque es la ciencia. Aquí estamos hablando, yo hablo de 2 sectores que están revolucionando el mundo. Todos lo sabemos, que es la inteligencia artificial. Sin duda. Y la segunda, que es uno un poco más, que tiene que ver con logística, pero que está impactando todas las operaciones que son los drones. Y está impactando desde la parte militar hasta la parte industrial, hasta la parte de comunicaciones. La parte civil. La parte civil, la parte agrícola. Sí, claro. Ya estamos fumigando a través de drones, estamos empezando a cosechar y tirando las semillas a través de los drones. O sea, estamos impactando en todas las áreas, los drones. Esas son 2 áreas fundamentales. Lo cambio a la política exterior. ¿Cuál es su relación con Haití y cómo aborda usted esa frontera? Ese es uno de los temas más retadores e importantes nuestros. Estamos ante un país fallido. En el caso de Haití, eso no tenemos que entrar, lo conocemos todos. ¿Terrorista para usted? Bueno, ¿Lo calificaría? Claro, el primer país
que designó como bandas terroristas a las bandas de narcotraficantes y de extorsionadores y de secuestradores que hay en Haití. El primer país fue República Dominicana y después siguieron los demás. Pero desde septiembre de 2021, después del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, nosotros hablamos de la somalización de Haití. Pensaron que estamos exagerando. Y realmente eso fue lo que fue pasando, la somalización, o sea, por Somalia, por el tema de que el país se dividía en bandas. Yo espero, desde el 2023 empezó una fuerza de Kenia y vino el cambio de gobierno, no se hizo. Yo pienso que ahora ya vamos en la dirección correcta con la fuerza de represión de pandillas, que se puede perfectamente luchar y vencerlas rápidamente, porque son bandidos, son delincuentes. Ahí no están luchando ni por una razón ideológica, ni mucho menos religiosa. Son sencillamente delincuentes y que se pueden enfrentar como está planificado hacerlo. Ahora, nosotros tenemos más de 11.000 hombres en la frontera. Hemos equipado nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos constantemente drones y aviones volando durante la frontera para supervisarlo. Aquí los pocos y de bajo nivel de las bandas que han entrado los hemos capturado y ellos saben y yo les recomiendo que no entren aquí porque les va a ir muy mal. Y hemos mantenido esa seguridad y por eso tenemos esa diferencia. En temas de seguridad, un país completamente sin orden, sin seguridad y nosotros un estado fallido, básicamente. Un estado fallido y nosotros con orden y seguridad. Sí. Y poca gente desconoce también que la mayor diferencia económica entre dos fronteras en el mundo es increíble porque en una pequeña isla está entre Haití y República Dominicana, mucho más que cualquier otra frontera del mundo. El narcotráfico sé que también a ustedes es un tema que lo desvela. ¿Qué le dice también a las bandas de narcotraficantes? Bueno, hemos declarado algunas también como bandas terroristas y nosotros estamos trabajando de la mano también con toda la región, especialmente con Estados Unidos. Es bueno que tú sepas, que conozcas algo, Eduardo, en este sentido. Nuestro gobierno, en 6 años, por año, ha incautado 6 veces más droga por año que los gobiernos anteriores. 6 veces más. Y en el microtráfico también. ¿Y por qué lo hizo? Por una mayor coordinación y también por una dirección que tiene mucho más, los Estados Unidos le tienen mucho más confianza para poder compartir informaciones delicadas en cuanto al narcotráfico. Pero hay algo también que hay que entender en cuanto a esa nueva dimensión del narcotráfico. Como tú sabes, el fentanilo o las drogas sintéticas, porque el fentanilo es una de muchas drogas sintéticas, han avanzado desgraciadamente y peligrosamente en Estados Unidos. Veneno. Un veneno puro. Eso es lo que convierte en zombies a una parte de la población. Entonces, ese desplazamiento de las drogas sintéticas pues, ha hecho un mayor consumo de drogas sintéticas y un menor consumo de cocaína. Exactamente. Al mismo tiempo, por razones que no voy a explicar, la cocaína ha aumentado su producción también en Sudamérica. Y según apuntan, ha duplicado. Entonces, ese mercado tienen que buscarle una salida, que ya no ha disminuido ese consumo en Estados Unidos. Y me decía el ministro de Seguridad de Bélgica que el consumo de cocaína se ha duplicado en Europa, porque allá no están las drogas sintéticas, como tampoco las hay aquí. Entonces, eso nos presenta otra situación con el tema de la producción de cocaína. Ahora lo estamos enfrentando, lo vamos a seguir enfrentando. Y le quiero decir algo. Cuando en el año 2019, 2020, antes de llegar al gobierno, se hablaba y se estudiaba la despenalización de algunas sustancias, especialmente la marihuana. Sí. Yo hoy te digo que eso es un grave error. Coincido. Y eso lo que hace ese es un paso hacia las llamadas drogas duras. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos es que seguir combatiendo. Y me decían varios especialistas, dicen, no se va a ganar nunca la guerra contra las drogas. Yo no sé si se gane, lo que nosotros no podemos es perderla. No podemos perder esa lucha. Y lo que para no perderla es luchar cada día para que menos gente tenga acceso a ella. Algunos consideran que hay drogas blandas, como la marihuana, y drogas duras.
Hay drogas, punto. Claro. ¿Coincide usted? Totalmente. Y una es el paso hacia la otra. Y el hecho de tú defender... Arrancan con alcohol y después pasa la marihuana, Claro. la cocaína. Y especialmente o con las drogas, empiezan Sí. directamente con la marihuana y después pasan Sí. con... Y hay un caso específico también ahora, que es con la despenalización de la marihuana en muchos estados norteamericanos. Ya toda la droga iba camino de sur a norte. Ahora hay marihuana que viene de norte a sur. Presidente, para usted, ¿Cuba es una dictadura? Yo pienso que Cuba obviamente no es un estado democrático. No es un estado democrático, ellos tienen un sistema de una revolución y yo creo que ellos mismos se están dando cuenta de que tienen que hacer un cambio y están en esa dirección. Pero no me dijo que es una dictadura. No es un estado democrático. Ellos tienen su forma de elecciones, su forma, no es un estado democrático. ¿Su alianza estratégica es con los Estados Unidos? Totalmente. ¿Es con Israel? Bueno, no tenemos una alianza con Israel, pero tenemos excelentes relaciones, porque no estamos en esa región, pero tenemos una buena relación con Israel. ¿El gobierno de los ayatolá, qué opina usted de Irán? Yo pienso que es muy peligroso que una teocracia tenga armas nucleares. Y yo creo que ellos deben de entender y deben de entrar al mundo de las naciones, a compartir con las naciones. Es un país con una tradición extraordinaria. Los persas. Los El persas. imperio persa. En un momento fue la principal comunidad y la más avanzada en un momento del mundo. Claro. Entonces, con un sistema así de una teocracia que incluso está y ha sido muy dura con los opositores de su pueblo, tienen ellos que tiene que haber un cambio y tener una bomba atómica, tener armas atómicas es muy peligroso, no Además, solo para la región. Bombas atómicas para destruir un país, Exacto. Israel. Para destruir pero además para desestabilizar la región. Porque desestabiliza a través de Hezbollah, desestabiliza a través de los Houthis también en Yemen, y eso es inaceptable. Presidente, cuénteme, ¿qué opina usted de la situación Estados Unidos-Maduro? ¿Cuál es su posición? Mira, vamos ¿Lo a decir... secuestraron? mi ¿Lo extrajeron? Mi posición es la siguiente. Yo fui el mayor opositor, no voy a decir el mayor, pero uno de los mayores opositores a el robo de las elecciones que pasó en el 2024, fuimos nosotros. Incluso porque estuvo muy cerca la reelección nuestra con la elección de las elecciones en Venezuela. En mi toma de posesión yo fui duro y dije que nosotros íbamos a luchar por la democracia en Venezuela. Y obviamente se robaron las elecciones. Se la robaron. Se las robaron. Y la verdad, Estados Unidos tiene acusaciones contra el presidente Maduro, contra el expresidente, porque ya no, Sí. el expresidente Maduro. Eso se va a discutir en la justicia. Y también tienen su plan, ellos no han consultado a nadie, me imagino que es un plan coherente sobre ya el proceso de transición a la democracia en Venezuela. ¿Maduro era un dictador para usted? Maduro pasó a ser un dictador después porque se religió inadecuadamente. Para usted, presidente, el Caribe, el mundo... Digo, no se religió. No, obviamente. Robó una elección. Robó unas elecciones. Robó una elección. Presidente, para usted el mundo, ¿el Caribe es olvidado por el mundo? Yo no podría decir que es olvidado, pero deberían de darle más atención. Deberían de darle más atención. Usted lo expresó en el último discurso en la ONU. Sí, debería de darle mucho más atención. Y nosotros somos, en términos de los cambios climáticos se están viendo, se están sintiendo. O sea, cosas que no pasaban antes, están pasando, no aquí en no aquí en el Caribe, en todo el mundo. Entonces, nosotros somos los que menos hemos producido ese cambio climático y somos los más afectados. Entonces, en ese sentido, yo pienso que tiene que ponernos más atención. ¿Cómo aborda usted el tema, por ejemplo, de los migrantes cubanos, de los migrantes venezolanos? Nosotros hemos colaborado... Pues son millones los que llegan, o miles los que llegan a las costas dominicanas. En el caso venezolano hay como unos 150.000 venezolanos que se le han dado a una parte de ellos permisos de trabajo.
En el caso de los cubanos no son tantos porque sencillamente ellos utilizan República Dominicana como puente hacia Estados Unidos. Sí. ¿Está de acuerdo con el bloqueo estadounidense a Cuba? Yo pienso, y a Venezuela. Sí, bueno, ya el bloqueo no hay. Venezuela ha aflojado. No está en Venezuela. Yo pienso que el bloqueo a Cuba, lo que nosotros tenemos que ver es los resultados. Cuba tiene que pasar a un proceso de reforma y de democratización. Entonces, lo que dé resultado para llevar ese proceso de reforma y democratización, yo pienso que tiene que realizarse. ¿Le puedo preguntar sobre su relación con la Argentina? Es una relación buena. No es una relación cercana, tan cercana, pero no por nada, sino porque no somos países que hacemos fronteras, pero tenemos muchas relaciones. Son miles los argentinos que vienen a vacacionar. Son miles los argentinos que vienen y estamos muy contentos con eso. E incluso nosotros también queremos hacer un acuerdo, un tratado de comercio parcial, tratado de libre comercio parcial, para que los vinos argentinos puedan venir aquí sin impuestos y los cigarros dominicanos vayan allá sin impuestos. Sí. Entre muchos otros productos. Sí. ¿Es mucho más cercana su relación con Lula que con Milei hoy por hoy? No, yo te diría que en realidad no tengo una cercanía. Por ejemplo, en la parte del escudo de las Américas compartimos con Argentina, o sea, y tenemos mucho más. Pero en términos personales tenemos buenas relaciones con ambos países, pero no una cercanía personal con ninguno de los dos presidentes. Pero por ninguna razón especial, sino porque no. Por ejemplo, con el presidente Kast tengo una excelente relación, vino aquí, personal, muy buena. No es el caso del presidente Milei, que ni yo he visitado Argentina, ni él ha visitado. Tampoco ha visitado. ¿Y cuál es su visión de la Argentina? ¿Cómo usted ve desde Dominicana la República Argentina? Bueno, primero yo te voy a decir que Argentina es un extraordinario país. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Tú preguntas, ¿qué no tiene Argentina? Tiene las mejores tierras para cultivar. Tiene hidrocarburos de todo tipo. Tiene tierras raras, tiene litio, tiene todo. Yo pienso que tiene un enorme potencial y tiene muchísima gente preparada. Tiene, por ejemplo, nosotros tenemos programas de medicina para ayudar a trasplantes que tienen un nivel muy avanzado. Y yo creo que ese potencial tienen los argentinos que explotarlo más. ¿Usted piensa solamente en acuerdos comerciales con respecto al vino y el tabaco? Estamos hablando con el Mercosur. Puse como ejemplo el cigarro Sí. Pero no, creo que hay acuerdos parciales que se pueden hacer que son muy interesantes para mejorar las relaciones entre nosotros. Sí. ¿Cuánto se disparó, volviendo al primer tema, cuánto se disparó el precio del petróleo aquí? No, apenas nosotros hemos subido alrededor de un 8%. Sin embargo, se duplicó. Pero yo no puedo traspasarle todo ese costo. También el gobierno tiene que hacer un esfuerzo. Y el gobierno lo está haciendo ese esfuerzo. Ayer anunciamos también unos recursos, unos eficiencias que estamos logrando. Porque nosotros tenemos que lograr, nuestro objetivo en este proceso es continuar con el crecimiento, que a pesar de la crisis, continuar con el crecimiento económico y mitigar las alzas por la inflación que se están dando en todas partes. ¿La inflación anual la tienen 5 puntos? No, la inflación anual nuestro fue de 4.2 el año pasado, pero evidentemente que este año con las presiones inflacionarias que hay, claro, pues ya el banco la subió, las expectativas a un 5 puntos, uno más, uno menos, el Banco Central. Sí. Presidente, le agradezco infinitamente habernos atendido. Gracias. Muy, pero muy amable. Así hemos llegado al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía. Espero esta entrevista de Infobae, puesta en el contexto general, haya servido para identificar la línea de pensamiento, mejor la línea de pensamiento en contexto del presidente Luis Abinader. Será hasta mañana nueva vez aquí en Color Visión, en otra emisión de Oye País. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Será hasta mañana.